Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Como les comenté, se encuentra con nosotros la ministra de la Mujer, Ana María Romero. Ayer tuvimos un enlace en vivo a propósito de la inauguración de uno de los 50 centros mujer que se están planificando en este próximo periodo. Centros mujer que se anexan a una comisaría y que la ventaja es, por supuesto, que ya la mujer que va a denunciar algún tipo de agresión no tenga pues que ver su denuncia. Ya es en muchos casos difícil culturalmente ir a denunciar y bueno, muchas veces no eran atendidas de la manera adecuada. Ahora estamos hablando de centros dentro de las propias comisarías. Evidentemente, ministra, gracias por estar con nosotros. A partir de nuestra breve conversación ayer en vivo, que a ella vamos a volver. Bueno, otro caso ha sacudido a la opinión pública, este video de una violación en una discoteca que tiene, claro, muchas aristas porque todavía no conocemos los detalles, pero primero escandaliza el hecho de la emisión en sí del video, de quién grabó, porque nadie hizo nada alrededor. Al parecer esta joven habría estado pues bajo los efectos del alcohol, probablemente inconsciente, qué sé yo, y este sujeto se aprovecha de ella. ¿Qué nos dice un caso como este de la situación, sin por supuesto conocer todavía los detalles? ¿Qué nos dice de la situación de la violencia contra la mujer en el país? Bueno, es tremendamente alarmante lo que está sucediendo y nuevamente lo que ayer se ha viralizado en las redes a través de este video, de este caso. Aquí hay que destacar algo. La víctima no sabemos quién es, pero requiere de protección, requiere de asistencia, requiere de apoyo. Y para eso está el Ministerio de la Mujer, a través de sus centros de emergencia mujer. Por eso hicimos un llamado dirigido a ella, a sus familiares, que nos busque. Nosotros mantendremos toda la reserva del caso, como sucede en todos los casos. Nuestra preocupación es principalmente por la víctima, pero también no podemos ocultar que hay testigos o colaboradores que merecen, para eso hay unas normas, hay unas leyes que ameritarían una sanción porque es un delito lo que se ha cometido. ¿Cómo se pena, digamos, el papel del que tiene la responsabilidad de hacer algo y no hace nada? Por ejemplo, vigilantes en un centro nocturno como este. Principalmente. Y diferenciémoslo en todo caso, si es que hay diferencia de hacer de el que sencillamente pasa y está ahí y omite también hacer algún tipo de acción. Efectivamente, quien está ahí no hace nada, digamos, es una sanción moral, ¿no? Pero la sanción penal recae sobre el propietario de esta discoteca, recae sobre la seguridad que debe velar justamente, debe velar por la seguridad de sus asistentes. No he visto el video, como le comenté hace un momento, pero me ha bastado la información que he recibido para considerar que este es un hecho realmente cruel. En el video, que claro, que el video mismo provoca preguntas, ¿no? Porque uno dice primero, ¿quién filma y no hace nada? ¿No? Y segundo, por eso yo quería averiguar si es que otros medios han propalado este video, porque, por ejemplo, aquí en TV Perú hemos decidido no hacerlo, solamente se muestra la foto del agresor, ¿no? El acercamiento, pero lo que sí se ve es que hay un vigilante con chaleco de vigilante, que no hace nada frente a esta escena. Usted me habla de la responsabilidad penal del propietario, pero también de quienes trabajan directamente, se supone, para salvaguardar por la integridad de las personas. Tienen un grado de responsabilidad y penal. Por eso lo que nosotros estamos invocando es, junto con la Policía Nacional, identificar el lugar, identificar al propietario, identificar al administrador, a las personas responsables de la custodia, de la protección de quienes acuden a ese lugar. Y sobre todo, reitero, nuestra preocupación está dirigida a la víctima. Esté donde esté, le digo que se comunique con nosotros. Le podremos dar toda la ayuda psicológica que pueda requerir y sobre todo legal, de ser el caso que ella así lo considere. Pero de oficio nosotros, tan pronto tengamos toda la información, de oficio vamos a actuar y presentar las denuncias correspondientes. 1.154 casos de violación denunciados solamente en enero y febrero. Hemos, todos los días,
en realidad hubo una suerte de interrupción noticiosa con la emergencia climática, pero luego uno vuelve a la triste realidad. Normalidad. Hemos presentado ahora el caso, no solamente este, hemos presentado otro, por ejemplo, donde hay un acuchillamiento al parecer entre familiares. Nos estaban aclarando que de repente ahí no hay un caso de feminicidio como tal. ¿Cuándo un caso configura feminicidio? Porque cuando configura feminicidio lo que estamos hablando es de agravantes penales, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuándo un caso configura feminicidio, digamos, en líneas generales? Cuando existe una relación sentimental, cuando existe alguna relación de dependencia entre las personas afectadas. En este caso, que ha sido recientemente difundido, no tenemos la configuración, no tenemos mayores detalles. Aparentemente hay un celular de por medio, podría ser un robo, no sabemos. Esperemos mejor antes de tipificar este caso. Ahora, esto nos lleva, cuando me habla usted de tipificación, nos lleva al debate parlamentario. La Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular, ha recomendado pues la derogatoria parcial del decreto legislativo 1232, que lo que permite, entre otras cosas, es establecer esos agravantes, tipificar esos agravantes en el caso de crímenes de odio. Si estamos hablando de feminicidio como el crimen que se agrava en la responsabilidad cuando hay algún tipo de relación sentimental, ¿no?, entre los involucrados o entre el victimario y la víctima. Cuando hablamos de crímenes de odio, estamos hablando también en un paralelo. Cuando hablamos de crímenes de odio me refiero a la comunidad gay, la población LGTBI, ¿no? Efectivamente. Hay una suerte de paralelo entre un tema y otro. Por eso es que preocupa que la Comisión de Constitución diga, no, esto tiene que ver con identidad de género y yo no voy a permitir pues que se tipifique. Ellos han hablado de un contrabando. Escuchaba a Alberto de Belaúnde decir, los derechos humanos no se pasan por contrabando. El hecho que tú ya estés calificando eso ya habla de la opinión que se puede tener. ¿Qué nos dice la ministra de la Mujer? Bueno, hay varios temas ahí, ¿no? En primer lugar, expresar una gran preocupación. ¿Por qué el temor al enfoque de género? Para empezar, la ley de creación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en un artículo señala que somos la autoridad rectora de políticas y de transversalización del enfoque de género. Por tanto, están recortando también nuestro mandato creado por ley. Esa es una preocupación sectorial, una preocupación del gobierno. Ahora, coincido plenamente con el congresista de Belaúnde. Los derechos humanos no se pueden transar, no se pueden negociar. O se respetan o no se respetan. En este caso... Ni siquiera ahí estamos hablando de una discusión como la de la unión civil, o del matrimonio homosexual. O sea, acá estamos hablando de la posibilidad de tipificar y dar agravantes de cuando tú, es otra vez análogo al feminicidio, cuando hay este tipo de relación y existe, y los crímenes de odio son muy complejos además, ¿no? Se ven unas situaciones espantosas. Entonces, claro, estamos hablando de derechos humanos, de derechos civiles que son, digamos, fundamentales, ¿no? No estamos ni siquiera... Para el ejercicio de la justicia, imaginémonos un caso de violencia sexual familiar de los 1.100 y tantos que hemos registrado en enero y febrero de este año. Esta víctima va a la comisaría. Bueno, el enfoque de género queda eliminado. ¿Cómo tipifica la policía este delito? ¿Un asalto? ¿La asaltó su pareja? O sea, es realmente, no le encuentro sentido. ¿Por qué se tiene o se piensa eliminar una realidad? No quieren que se hable de identidad de género. No quieren creo que no quieren que se hable de la palabra género, que es, claro, antes hablamos de la ideología de género, tuvimos toda esta discusión con el currículo educativo que quedó zanjada, pero ahora creo que el debate desciende 3 o 4 peldaños, porque sencillamente no se quiere hablar de género. Es algo realmente peligroso para una sociedad, sobre todo... peligroso porque somos una sociedad demasiado violenta. Veamos nuestras estadísticas, Enrique. Si comparamos año 2015, año 2016, que ya tenemos las estadísticas muy claras, ha habido un incremento del 30% en feminicidios. No hablemos de violencia familiar y sexual, que también es un delito, sino hablemos de feminicidios. Perdió la vida. No hay reparación alguna con la pérdida de vida. Son estadísticas reales. Aquí no estamos hablando de tipificación o de y con nombres y con DNI.
Hay un incremento del 30%. Hemos registrado el año pasado... Cada vez más parejas o exparejas asesinan a como el caso de mujeres. esta... bueno, ha habido un intento de feminicidio hace 4 días. 16 puñaladas recibió la de la expareja, esta señora, mientras dormía y su hijo estaba en el cuarto contiguo. La expareja se había escondido debajo de la cama del niño mientras dormía. 16 puñaladas. Se salvó de milagro. En este momento está recuperándose, está recibiendo la ayuda que requiere. Pero imaginémonos que ella se salvó, pero hay tantísimas otras mujeres que no han tenido la misma suerte. ¿Cómo se tipificaría eso? El crimen de odio, en muchos casos, además, para el LGTBI, yo decía, presenta complejidades adicionales porque muchas veces, y son casos que hemos venido comentando en los últimos días, el caso de José Yactayo, que todavía no se aclara, ahí hay temas que uno dice, muchas veces el crimen de odio contra el homosexual tiene que ver con alguien que reprime su homosexualidad, o hay este tema de las de prácticas de prostitución, se ven muchos de esos casos. Estos casos en la actualidad no tienen una tipificación adicional. Están derogando. En el caso de los decretos legislativos que hemos alcanzado en el marco de las facultades, estamos tipificando, estamos brindando mayor protección. Porque esta vieja a la población. Esta vieja definición del crimen pasional es un tanto exculpatoria, ¿no? O sea, es decir... Justificar, ¿no? Está cegado por los celos, es una suerte de locura temporal, ¿no? Y en lugar de ser agravante, de repente rebaja incluso en el criterio. Hablo del criterio del juez, hablo del criterio del policía para investigar, del fiscal. Las herramientas como las que se están planteando, lo que le da al que imparte justicia es pues un criterio mucho más afinado con respecto a cómo enfrentar estos crímenes, ¿verdad? Es una manera de justificar lo injustificable. Es una manera también de ocultar un tema social, un tema de inseguridad ciudadana, a reducirlo al ámbito privado, que no lo es. Exactamente. Entonces, ese es el peligro, Enrique. Y esto nos lleva al tema de los centros mujer, que es precisamente una metodología, una forma, una herramienta para que la mujer que vaya a denunciar un hecho de violencia, de agresión, por ser mujer, entre otras cosas, pueda encontrarse con una institución que le va a ser comprensiva, que le va a ser solidaria, no una institución que culturalmente, pues, machista, como en nuestro caso, o la va a mandar a su casa, o le va a decir qué habrás hecho, pues, para que tu anda de regla con tu marido, ¿no? En fin. Entonces, estos centros son muy interesantes, pero ayer nos preguntábamos ¿cómo van a establecer un seguimiento al caso? Porque muchas veces lo que ocurre es que la mujer presenta la denuncia y es, por ejemplo, dependiente del agresor. ¿Cómo va a ser el ciclo? ¿Cómo va a ser el ciclo? ¿Cómo un centro mujer va a ayudar a una persona que es víctima de violencia a salir de ese ciclo en el cual lamentablemente muchas veces pues vuelven a caer? Bueno, este no es un servicio nuevo en términos de contenido y metodología, protocolos. Se mantiene el mismo criterio de trabajo de los centros de emergencia mujer, que tenemos 245 a nivel nacional. Lo que estamos haciendo ahora es trabajar en el mismo espacio físico que una comisaría. Porque digamos que la línea natural es que se acerquen a un centro de emergencia mujer, se le da esta contención emocional, se le da el apoyo legal, psicológico y acompañamiento a la comisaría. Pero también el acompañamiento es hasta el Poder Judicial, etcétera, ¿no? Ahora Esto es lo mismo, pero desde dentro de la comisaría. Exactamente. Entonces lo que hacemos es reducir un paso, no la derivamos a la comisaría, porque en ese tránsito hay aproximadamente un 40% de mujeres que desisten ir, ya sea porque tiene que volver a contar todo el problema, revictimizando el caso, o porque por muchos factores se desanima, ¿no? Es muy importante, es muy importante, significativo. Es muy significativo. Entonces, en este caso estamos asegurando que en un mismo espacio físico y sirviendo mejor también a la ciudadana, al ciudadano, puede completar todo un primer ciclo hasta antes de llegar a la mujer fiscalía. agredida va a llegar a la comisaría y va a ser, en este caso, dice,
vengo a presentar este tipo de denuncia, de inmediato es remitida al personal del Centro Mujer, va a haber una policía femenina que pueda atenderla en ese... ¿Cómo es la presentación de la denuncia en sí? ¿O la recibe el policía que recibe pues a todo el mundo? ¿Cómo es esa situación? Bueno, dependiendo de dónde esté físicamente el Centro de Emergencia Mujer, los que hemos inaugurado... Pero en el caso de Vía María del Triunfo y los otros 50 que se van a inaugurar, ¿cómo va a ser? Se acerca a la víctima y es derivada al Centro de Emergencia Mujer. Y es derivada al Centro de Emergencia Mujer, ahí le damos la atención psicológica, legal, social que requiere. Y lo que queremos hacer es que durante este proceso, en algún momento el personal de la policía también nos acompañe, porque no hay nada mejor que una capacitación en presencial, ¿no? Y de esa manera podremos nosotros ir dejando comisarías con personal altamente calificado para atender estos problemas de violencia contra la mujer. Para finalizar, entonces, se cruza este Rubicón de presentar la denuncia, que como usted nos decía, había un buen porcentaje que no lo hacía, incluso accediendo al Centro Mujer, ¿no? Sí. Se cruza esta línea. ¿Y cómo continúe el acompañamiento? Porque claro, acá también estamos hablando de albergues, ¿no? Para mujeres abusadas, agredidas. ¿Cómo romper esa? Porque sin duda lo que pasa muchas veces es que el agresor la va a buscar, le va a decir no va a volver a pasar, Así ¿no? es. Gordita, regresa, y ya sabemos que esto es serial y vas a volver a la misma situación. ¿Cómo se está desarrollando la política de Estado para que esa parte del problema también se vaya reduciendo? Bueno, el acompañamiento no concluye en la comisaría, la acompañamos inclusive a la Fiscalía, al Poder Judicial. Seguimos los casos hasta que se dé la sentencia. O sea, ese es nuestro trabajo hasta el final. Hay muchísimos casos que la mujer y sus niños no pueden regresar al ambiente familiar o el ambiente donde está el agresor. Allí tenemos casas de acogida, donde pueden estar temporalmente la víctima con sus hijos. En Lima tenemos uno, en Huancavelica otro, la próxima semana vamos a inaugurar uno en Arequipa y así sucesivamente vamos a tener 10 casas de acogida adicionales este año. Existen otras casas de acogida que han funcionado a lo largo de este año, de estos años, que son administradas por ONGs, por parroquias, donde también acuden personas víctimas de violencia, donde reciben esta protección de carácter temporal. Y donde, claro, se tiene que ir también de esta protección, de este apoyo, ¿no? De este sostén psicológico, también a saltar a lo que es la independencia económica, ¿no? Que Así es, por supuesto, pues el último, ¿no? El último escalón en esta, sí. ¿no? Pero permíteme agregar algo. La ley 30364 permite también que el informe policial y con el acompañamiento de la policía ir a la vivienda de la víctima y que el agresor salga. O sea, la víctima no tiene por qué buscar el refugio. Entonces, esa es una parte importante también del procedimiento. Ministra de la Mujer, Ana María Romero, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Cegado por los celos, es lo que recordaba yo que utilizaban antes los artículos de prensa. Exactamente, Cegado por los celos. Para ocultar una realidad. Entonces, cegado por los celos, todo lo que nos ha costado, ¿no? En el hecho de, cegado por los celos de matar a la mujer por el hecho de ser mujer, ahora le estamos negando a una población vulnerable. Le estaríamos negando a una población vulnerable esa tipificación. Seguimos cegados por los celos, entonces, lamentable. Ojalá que esa discusión llegue a buen puerto. Gracias, ministra, por estar con nosotros.